Muy buenos días y tomen asiento, por favor. Qué gusto es volver a estar acá y espero que todos hayan recibido esta hojita, ¿no es cierto? Si no la tiene, por favor, levante su mano y ya habrá alguien que se las haga llegar. Estamos estudiando desde hace ya bastante tiempo una carta que el apóstol Pablo le escribió a una iglesia que de alguna manera se había desviado de lo que era el Evangelio, la razón principal por la cual Jesucristo vino a esta tierra, para demostrarnos de que ha llegado un nuevo tiempo, ha llegado una nueva etapa en la cual cómo Dios se comunica a los seres humanos. Y bueno, todos ellos habían escuchado de Jesucristo, todos ellos habían recibido alguna visitación especial del Señor. Ellos también tuvieron su encuentro con Cristo ya hace 2000 años, fíjese. Pero resulta que el tiempo pasaba y pasaba y pasaba y por algunas razones empezaron a filtrarse situaciones de tradición en la iglesia y la tradición comenzó a ejercer más presión en la iglesia entre los creyentes que la misma esencia de la buena nueva del Evangelio de Jesucristo. Bueno, y ahí entonces el apóstol Pablo, fíjese, que usa un término muy fuerte y dice cuando le escribe a esa iglesia: tengo dolores de parto por ustedes. ¿Cuántas mujeres dicen, yo sé qué es lo que es? ¿Cuántos hombres hemos visto en nuestra esposa de lo que estamos hablando? Oiga, sin lugar hoy día ya las cosas son distintas porque más de la mitad de los partos son por cesárea y las secuelas vienen todos los días después, ¿no es cierto? O también había una inyección que ponían por acá, ¿no es cierto? Y de alguna manera, pero el apóstol Pablo está hablando aquí algo de lo que los papás muchas veces sentimos por nuestros hijos, porque queremos lo mejor para ellos. Queremos que ellos entiendan cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, qué es lo que nosotros queremos impregnarles para que ellos no metan la pata que muchas veces nosotros sí hemos metido. Y entonces, bueno, ahí tenemos, como el apóstol Pablo dice, noche de insomnio o dolores de parto. Bueno, y es así como decía mi mamá, ¿no es cierto? Decía, mira, hijo chico, problema chico. Hijo grande, problema, sí, usted lo dijo. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo. Miren, esta gente todavía no entiende qué está pasando, qué es lo que había pasado. Recuerdo cuando nuestro hijo, el primer hijo, el hijo mayor llegó a la casa, ¿no es cierto? Nosotros estábamos totalmente atentos a él. Y cualquier momento que dejaba respirar, nos levantamos y miramos, ¿estará respirando todavía? Y así vamos cuidando nuestros hijos paso a paso, paso a paso. Y queremos que caminen firmes. Bueno, este texto de hoy día habla justamente de algo que pasa en la edad adulta. Incluso también entre aquellos cristianos que están mucho tiempo aquí en los caminos del Señor y de alguna manera van perdiendo esta esencia, esta comprensión de qué es lo que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Y leo aquí en la hoja de sus apuntes donde está el texto bíblico de hoy día. Gálatas capítulo 4, y esperamos que no los cansemos de insistir en la esencia misma del Evangelio. Gálatas 4, este texto está tomado de la Nueva Traducción Viviente,
Y dice aquí en los primeros versículos, del versículo 21 al 23, dice: díganme ustedes, el apóstol Pablo escribiéndole a esta iglesia, los que quieren vivir bajo la ley, ¿saben lo que en realidad es vivir bajo la ley? O sea, en la iglesia habían algunos que insistían en que la ley es la ley y esa hay que cumplirla a cabalidad. ¿Saben realmente qué es lo que se están echando encima? Eso es lo que le está tratando de enseñar. Entonces sigue diciendo: las escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de la esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios, pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió la promesa. Entonces, a estos judíos, ¿qué mejor explicarles desde un ejemplo que es de su tradición, del primer judío que hubo, de aquel que inició todo esto? Entonces aquí lo primero que a mí me llama la atención, cómo el apóstol Pablo busca un ejemplo para que también aquellos que están tan aferrados a la tradición puedan abrir su mente. Y entonces usa acá el ejemplo de Abraham. Y yo me he preguntado, bueno, ¿y cuál será el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para usar realmente un ejemplo que les haga abrir la mente a aquellos que quizás no han comprendido el Evangelio aún? Bueno, pero aquí el apóstol Pablo finalmente usa a Abraham, un hecho histórico en la vida de Abraham, ¿no es cierto? Y sabemos de que este Abraham a los 75 años, bien escuchó usted, ahí fue llamado por el Señor lejos de la tierra prometida. El Señor lo llama y le dice: yo voy a hacer algo nuevo contigo. Y lo llama a dejar su parentela, toda su tierra, ir a una tierra que el Señor le promete, y le dice además: contigo voy a tener un gran pueblo y a través tuyo lo voy a hacer. Así que hay una gran promesa aquí. Pasan 10 años, a la edad de los 85 años, llega a Canaán, llega a la tierra, pero ¿y dónde está mi descendencia? ¿Dónde está la promesa del Señor? O sea, han pasado 10 años, bien la matemática, 10 años han pasado y todavía no llega hasta el hijo de la promesa. Entonces, bueno, las costumbres culturales de la época, ¿no es cierto?, permitía de que la esposa le podría decir: ¿sabes qué? Anda, toma a esta sirvienta que está en la casa y ten un hijo a través de ella. Y lo hace un año más tarde, a la edad de los 85 años. Qué sorpresa para una persona de 85 años todavía llegar a ser papá. Qué vigorosos eran antes. Pero bueno, 85 años. Nace Ismael, el hijo de la sirvienta. ¿Y qué pasa? La esposa, la verdadera, ¿qué le pasa a ella? Se pone celosa, por supuesto, porque a través de la sirvienta hubo una descendencia y no a través de ella. Y pasan más años. Abraham llega a los 99 años y Dios le vuelve a prometer: es a través tuyo y a través de tu esposa que yo voy a cumplir la promesa. Señor, ¿no te habrás equivocado? ¿No será como mucho? Esto, por supuesto, le causa risa a Sara, ¿no es cierto? Porque, ¿qué más vamos a esperar a estas alturas de la vida? Pero, sin embargo, a los 100 años sí nace ese hijo de la promesa. Y saben, queridos hermanos, aquí hay una primera lección para nosotros. Porque muchas veces escuchamos
promesas y las recibimos, las atesoramos en forma personal para nosotros. Y esa promesa no se cumple y van pasando los años y los años y los años. Fíjense que aquí les quiero mostrar un cuadro que lo tengo aquí. Y miren, aquí hay distintos personajes. Para los que no alcanzan a leerlo atrás, primero está Abraham, después José, Moisés, David, Juan el Bautista, Jesús y Pablo. A ver si me ayudan, por favor. Abraham, a la edad de los 70 años, es que el Señor lo llama. 75, 70. José, a la edad de los 17 años fue llamado. Moisés, a la edad de los 40. David, a la edad de los 16. Juan el Bautista y Jesús, desde el vientre de la madre. Dios ya promete algo. Y Pablo, a la edad de los 35 años. A cada uno de ellos los llama el Señor, les da una promesa. Y veamos ahora qué es lo que va pasando. Fíjense que a Abraham se le cumple la promesa a la edad de los 99 años. A José, que había sido llamado a los 17, a los 30. Moisés, a la edad de los 40 años, Dios le llama y sin embargo hay una promesa que se cumple 40 años más tarde. A David, a la edad de los 16 y a los 30 años llega a ser rey. Juan el Bautista, llamado desde el vientre de su madre, a los 30 años, y ahí recién comienza su ministerio. ¿Cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. O sea, 30 años de preparación para 6 meses de ministerio. Qué ilógico, ¿no es cierto? Nosotros haríamos un cursito rápido de 6 meses para servir 30 meses, 30 años. Eso sería más lógico. Pero no, el Señor como que no tiene apuro. A los 30 años Juan el Bautista anda a ministrar. Y Jesús también, el ministerio de Jesús 3 años y para. Y el apóstol Pablo a los 35 años y a los 35 años lo llama el Señor. A los 49 como que empieza un verdadero ministerio. Y ahí usted podría poner también su nombre si quiere. Ahí donde están las líneas abajo. Y poner su nombre y decir, ¿a qué edad me llamó el Señor? ¿Y cuánto se va a cumplir esa promesa? Bueno, y aquí tenemos justamente, gracias con el cuadro, y vamos a la otra hora. Qué interesante esto de que el Señor como que no tiene apuro, pero el Señor va adelante. Y entonces a través de esta desviación del Evangelio que estos creyentes en Galacia habían tenido, entonces ahí el Señor le estaba indicando, oiga, si la promesa del Señor sigue adelante, en Jesucristo se está cumpliendo algo trascendental. Entonces usa ese mismo ejemplo de la vida de Abraham para describirnos a nosotros estos dos estilos de vida que hay aquí, ¿no es cierto? Y usa una ilustración justamente de las dos mujeres de Abraham. Una es Agar y la otra es Sara. Y ¿saben qué? Esta ilustración, esto es algo así como una alegoría, ¿no es cierto? Una historia que tiene un significado más amplio. Es algo como una parábola que tiene una gran verdad, un mensaje para nosotros. Y por eso está este cuadrito en la hoja de ustedes. Pero antes de ir a ese cuadrito, vamos a leer este pasaje, en estos 3 versículos. Estas dos mujeres son una ilustración, versículo 24, de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo esclavitud de la ley. Pero la otra mujer,
Sara representa la Jerusalén celestial y ella es la mujer libre de nuestra madre. Ahí tenemos justamente lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar aquí. Aquí hay dos estilos de vida que ustedes, queridos Gálatas, a quienes va dirigida esta carta, pueden tener. Y una exhortación también a cada uno de nosotros los que estamos acá. Podemos tener estos dos estilos de vida en nuestra vida. Una es el viejo pacto. Estoy en el cuadro que ustedes tienen en su hojita. El viejo pacto. Ahí es donde rige la ley. Ahí es donde Agar, y recuérdense que esto es una ilustración, esto es un ejemplo, es una alegoría, ¿no es cierto? Agar, la que no había sido la que estaba primero. Ella tuvo una hija de la esclava. Ahí es donde nace Ismael, concebido por esfuerzos humanos. Pero ahí también está este nuevo pacto, el que inició Jesucristo, el cual se ejemplifica con la mujer, la libre, la gracia, la que siempre había estado. Y esto también demuestra algo, cómo Dios comenzó en realidad con el ser humano. Comenzó con la gracia. Comenzó con el regalo de la vida, comenzó habitando entre Adán y Eva y les puso todo ese jardín de Edén. Ellos estaban primero y eso es todo lo que está ejemplificando aquí el Señor a través de este cuadro. Entonces, a través de este ejemplo, de esta alegoría, el Señor algo nos está queriendo decir. Y aquí nuevamente vamos a ir a todos estos ejemplos que el Señor está hablando aquí a esa iglesia en Galacia. Abraham le está diciendo al Señor, y ahí si quiere ponga su nombre, Eduardo, o cómo se llame usted, no va a depender lo que tú hagas con esta esclava. No va a depender de estos esfuerzos que tú hagas. No va a ser las cosas que tú quieras elaborar a la fuerza. Como que el Señor está diciendo a Abraham, deja las cosas en mis manos. Dios insiste. Lo que viene es poder de la gracia de Dios en tu vida. Deja las cosas en mi mano. Es con tu mujer con quien vas a tener un hijo. A pesar de que es fuera de tiempo, a pesar de que tu mujer es estéril, esto va a ser un milagro. Y saben, queridos hermanos, aquí como que la palabra del Señor nos insiste a cada uno de nosotros. Descansemos en el Señor, en la obra de su gracia. No es por la manifestación de nuestras habilidades, no es por la religión, es por un milagro. Tú no ves esperanza, pero el Señor sí la ve. Tú ves la estéril, pero yo veo algo fructífero. No es por tus esfuerzos para que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Y aquí como que el apóstol Pablo nos está llevando a toda la historia del Antiguo Testamento para demostrarnos de que el Señor en todo momento ha hecho algo de lo que era ilógico, algo de lo que ya no tenía razón de ser. Miren cómo Él llamó a un pueblo que estaba esclavo, analfabeto, empobrecido, los lleva por el desierto a conquistar una tierra prometida. Y les va insistiendo una y otra vez, no es con ejército ni con espada. Así que
aquí como que el apóstol Pablo nos está queriendo decir también a través de esto lo que él está mostrando a Abraham, de que somos lo que somos, no por nuestros rituales, no por nuestro esfuerzo, no por el cumplimiento de la ley, no a través del hijo de la esclava, sino que a través de hijo de la libre, a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que todo es por gracia. Así que, queridos hermanos, aquí es donde también quisiéramos ir a una aplicación. ¿Qué importancia le estamos dando todavía a la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso realmente esta palabra de Dios está siendo algo que es importante para nosotros? Todo lo que somos es a través de esta palabra. Toda orientación debe venir a través de esta palabra. La palabra del Señor dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Esa palabra es alimento y nutriente para mi vida espiritual. No es tanto el lugar donde la lea, no es tanto el lugar donde ella la escuche, no es con la gente que me rodee, no es tanto las historias que me cuentan, sino que es mi relación con esta palabra. Que esta palabra realmente pueda volver a cobrar vida en nosotros. Y me temo de que para muchos esta palabra está siendo como esa música de fondo que ponemos en nuestras habitaciones, en nuestra vida, como para acompañarnos como algo agradable. Pero no es esa sinfonía que viene a nuestros oídos que es capaz de transformar vidas. No sé, ¿acaso usted también tiene esa costumbre, por ejemplo, de dejar la televisión encendida, pero no la está escuchando, pero escucha algún ruidito? Y eso como que nos deja tranquilitos. Pero si nos preguntamos, ¿qué es lo que están diciendo ahí? Ni sabemos. ¿Sabe qué? Todo lo que está escrito aquí en esta Biblia es para generar esta convicción de que la promesa del Señor es sí y amén. Entonces, para que nos demos cuenta que cada historia que hay aquí está escrita no para una entretención nuestra, sino que para traer algo nuevo a nuestras vidas, para traer una vida nueva, para traer salvación y para llevarnos finalmente también a una convicción. Uno escucha por ahí, mira, hoy día no sabía qué leer y estaba angustiado, entonces abrí la Biblia y puse aquí y el Señor me habló. Otros dicen, tengo un pancito de vida en la casa, a ver qué es lo que me sale ahora. Y así estamos tomando la Biblia y la palabra del Señor a la ligera y no nos estamos dando cuenta de la riqueza que hay de un Dios creador que tiene todo en sus manos. Y es por eso que estos Gálatas, una vez más, se estaban quedando solamente con una parte y estaban olvidando la riqueza verdadera que viene de la palabra del Señor. Así que mi relación con la Escritura tiene que ser tal que realmente tenga una vida sólida en mí, que yo vaya creciendo, que yo vaya realmente madurando a través de esa palabra. Hoy, más que nunca, es importante que estos principios y valores que están acá escritos en esta Biblia sean valores que realmente a mí me calan hondo y penetran y me dan una convicción, pase lo que pase. Hermanos, más que nunca es necesario esto. Miren, yo creo que como nunca los tiempos están serios y hay algo así como una crisis de credibilidad. Hay una crisis impresionante en las instituciones.
Y nosotros como que en Chile ya no le creemos a nadie más. Al único que le creemos es aquel que se candidatea para la próxima elección. ¿No es cierto? Y cuando haya un candidato que nos gusta, decimos, uy, toda mi esperanza está puesta ahí. Y ya estamos pensando en, ahora sí, ahora sí. ¿Y sabe qué? Nos hemos dado cuenta de que esta crisis de credibilidad están minando hasta aquellas instituciones que considerábamos tan absolutamente serias. Miren, por un lado, tal vez lo más trágico, lo que está pasando es con la Iglesia Católica. Y nosotros decimos, bueno, es que eso es con la Iglesia Católica. Y los anticatólicos que por ahí siempre van a decir, yo lo estaba diciendo hace tiempo. Pero eso nos salpica a todos, esta crisis de credibilidad. Porque dentro de esa institución llamada iglesia, y el mundo ya no hace diferencia entre una iglesia y la otra, la iglesia es la misma. Y nos mete a todos dentro del mismo saco, donde hay abuso tras abuso y sencillamente uno se pregunta, bueno, ¿y en quién vamos a poder confiar todavía? Cuando todo se desmorone, ¿usted dónde va a estar anclada su fe? Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí está enseñando a los Gálatas. Oiga, que no los tumben. Cualquier cosita que ustedes vayan escuchando que es ajena al Evangelio, aquí a la palabra, y por eso es tan importante que esta palabra penetre en nosotros y nos empapemos y no estemos dependiendo solamente de un culto el domingo en la mañana o lo que vaya sucediendo en un grupo pequeño, sino que yo también me pueda identificar plenamente con esta palabra. Algunos ya son tan campeones que se identifican tanto con la palabra que no necesitan la comunión, fíjese. Y dicen, no, yo vivo en mi evangelio solito y no le molesto a nadie y a mí no me molesta a nadie. Y miro la palabra y digo, eso tampoco está en la palabra. Eso de vivir estilo Robinson Crusoe solito en una isla. Algunos quisieran vivirlo así, pero no, el Señor nos conecta. El Señor nos conecta unos con otros y en comunión con Él. Pero fíjense qué importante es esto de ir creciendo y madurando en la palabra del Señor. El miércoles pasado estábamos reunidos en un grupo de oración. Y estaba nuestro querido hermano Epifanio aquí, un amigo venezolano. Y leímos juntos el Salmo 133. ¿Qué es lo que dice ahí? Mirad cuán bueno y cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Estamos todos felices hasta ahí. Hasta que mi hermano Epifanio nos contó su testimonio. Él viene de Venezuela. Su iglesia era de esas típicas iglesias donde había una comunión muy estrecha, de muchos años, de muchas familias que estaban ahí desde niños chicos. A la gran mayoría de los hermanos los llamaban tíos, no hermanos. Habían primos, habían esta cosa hermosa. Y Epifanio nos contaba, hoy día esa iglesia se ha desmembrado y estamos en contacto a través de algunos que están en Estados Unidos, Panamá, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil. Y dije, si usted tuviera la experiencia de Epifanio, ¿dónde habría quedado su fe? Si usted el día de mañana tiene que desaparecer de acá, Dios quiera que no. Si por alguna razón, cualquiera sea, usted tendría que vérsela solos
realmente estaría con una convicción tan seria en su vida que dice, ahí donde estoy voy a ver si hay alguien que aún ama al Señor y me quiero unir a ese grupito. O sencillamente se va a olvidar de todo lo que usted ha ido aprendiendo. ¿Qué va a ser de nuestra fe cuando mi hermano, mi hermana ya no esté? Cuando esté solito. ¿Qué va a pasar con esa canción que siempre cantamos cuando termina el bautismo, ¿no es cierto? Si otros vuelven, yo siempre sigo. Y somos valientes al cantarla. ¿Realmente va a ser así, que yo siempre sigo? Hermanos, en toda esta agenda antivalórica que existe hoy en día, en todo esto, esta cristofobia que hay, su fe, ¿cuán anclada está en los cimientos de esta palabra del Señor? Vale la pena preguntarse eso. ¿Y qué va a hacer usted y cuál testimonio va a dar usted frente a toda esta cantidad de extranjeros que está llegando? ¿Va a cerrar su corazón o va a ir a la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es muy clara también en enseñarnos que tengamos en mente al pobre, que tengamos en mente al extranjero, a la viuda. El Evangelio nos pone en otra perspectiva. Incluso el apóstol Pablo también enseña, ya no hay judío ni griego, sino que son unos en el Señor. O sea, está hablando esto de que las razas, los pueblos, los países seguirán existiendo, pero hay algo superior que es esta unión con Cristo. Y por eso no me importa del color de tu piel, no me importa eso, no me importa de qué país tú vengas. Lo importante es que estemos en sintonía con el mismo Señor. Y qué interesante. ¿Sabía usted que en esto de los extranjeros, 28.000 personas cada día son desplazadas de sus hogares? 28.000 personas. Se calcula que en este momento hay 65.000 refugiados en todo el país, en todo el mundo, perdón. 65 millones de personas. ¿Sabe usted qué es lo que es eso? ¡Qué tragedia! Pero es más todavía. Por eso es tan importante sacar provecho de esta palabra. Más importante todavía, fíjese que ayer nomás, o el viernes, leí de una escritora española, Pilar Rabola, que escribió el libro SOS Cristianos. Y ella misma es atea, pero ella empezó a investigar qué es lo que está pasando en distintas partes del mundo con todas estas oleadas de refugiados que está viendo. Y se dio cuenta de una cosa, y pone ahí en su libro, hace siglos que el cristianismo no había estado tan perseguido como hoy en día. Y nosotros aquí felices, tranquilos, a nadie le tuvimos que pedir permiso para llegar acá, decidimos por nuestra propia cuenta, tenemos un lindo grupo de música, tenemos todo arreglado a nuestra conveniencia. Y pensar en esto, Señor, ¿dónde estás tú en esto? Y entonces, ahí donde el Señor nos está llamando nuevamente y está diciendo, oiga, ¿qué van a hacer ustedes con toda esta agenda antivalórica? ¿Qué vamos a hacer con el feminismo? Cuando el Señor hace tiempo ya dio vuelta la hoja y dijo, despierten pues cristianos, ya no hay hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo. Y valoró a la mujer, era la primera evangelista, era la primera que llegó a la tumba. Ya pues,
hombres abran los ojos y no estén dejando tanto de lado a sus mujeres. ¿Qué vamos a hacer con esta ideología LGTB? ¿Qué vamos a hacer con esta noticia que nos llega de Alemania cuando están tramitando una ley de que ya no debe haber solamente hombres y mujeres, sino que una tercera posibilidad, diferentes? Ese es el mundo en que estamos viviendo. Así que ese es por eso hay que volver a la palabra, y el salmista ya lo había dicho, que cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué podrá hacer el justo? Y esa es finalmente nuestra pregunta hoy día en la mañana. Y con eso llegamos al título de hoy día: Gracia a la estéril. Gracia a la estéril, que está en su última paginita ahí. Gracia es ese regalo inmerecido. Es ese regalo que me llega porque sí nomás. Porque la persona que lo entrega porque desea hacerlo. Gracia es ese regalo que el Señor da. Y dice aquí en el versículo 27, miren al apóstol Pablo cómo usa este ejemplo como para despertarnos a esta nueva realidad. Alégrate, oh mujer sin hijos, o bien estéril, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Miren, en todas las áreas estériles que han habido en la vida de las personas, Abraham también tuvo que darse cuenta: yo solamente veo esterilidad y no veo la promesa del Señor. Yo veo algo que no se cumple. Y sin embargo, la palabra del Señor dice y reitera: alégrate con la estéril. Gracia. Hay un regalo especial para esas áreas estériles en nuestras vidas. Esta es la manera como Dios obra en medio de las circunstancias tan adversas y tan negativas en nuestras vidas. Y esa estéril, a esas áreas estériles en nuestra vida, el Señor le está diciendo: oiga, hay una obra que yo quiero hacer que es fruto de algo sobrenatural. ¿Y que acaso no es eso lo que somos nosotros? ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? Por pura misericordia y gracia al Señor es que somos hijos del Señor. Tú eres un hijo de la promesa. Dios te ama tal como tú eres, ¿ya? Porque Él es Él. No es por lo que nosotros somos. No es tan importante, por lo tanto, como nosotros nos veamos, sino que realmente como el Señor nos ve. No es tanto como nosotros nos sentimos, sino que lo que somos ante el Señor. Y miren, aquí rápidamente, lo importante es cómo en realidad ve Dios, donde nosotros solamente vemos esterilidad. Sara se veía como una anciana estéril, sin perspectiva de engendrar un hijo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que veía Dios? Dios veía algo que nosotros los seres humanos no vemos. Y por eso es tan importante poner atención a las promesas del Señor y estar enfocándonos a esto lo que el Señor ha prometido, aunque tarde en su cumplimiento. ¿Qué es lo que pasaba con Moisés?
Moisés, él a sí mismo se veía como un tartamudo. Se veía una persona útil para cuidar ovejas. Pero para el Señor era el hombre ideal para iniciar una nueva etapa en la vida de su pueblo escogido, en la vida de aquellos descendientes de Abraham. Dios lo veía así. Pedro, ¿cómo se veía? Se veía como ese torpe pescador, esa persona que muchas veces estaba hablando cuando debería haberse quedado callado, a tal nivel que Jesús una vez tuvo que reprenderlo y decirle, vete de mí, Satanás, a ese nivel. Pero sin embargo, detrás de ese hombre tan, por decirlo así, en esa etapa torpe, ¿no es cierto?, el Señor veía y decirle, tú eres la roca, tú eres roca, y Él lo ve como roca. ¿Qué pasaba con Ananías cuando recibe esta gran tarea de ir a visitar a uno que había perseguido a la iglesia, que era Saulo? Y Ananías le dice, Ananías, tú eres la persona a quien yo he escogido para que tú vayas donde Saulo. Pero Señor, ese es un enemigo de la iglesia. Pero el Señor, sin embargo, lo ha visto como un instrumento valioso en la causa del Señor. Así que, queridos hermanos, volviendo a esta tabla aquí en la página 2, cuando está ahí esa alegoría del viejo pacto y del nuevo pacto. Ahí estamos nosotros en la lucha en estos dos esfuerzos, por los esfuerzos humanos, o vamos a descansar en las manos del Señor, en la decisión del Señor, y vamos a decir, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que por la gracia de Dios esto es un regalo, esto es un nuevo nacimiento, esto es algo que viene desde arriba. El Espíritu Santo sopla donde Él quiere y va a hacer algo a través de esas áreas estériles de nuestra vida. Por eso estuvimos cantando de estos dos caminos, ¿no es cierto? Y cuando estuvimos cantando, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ahí hay dos cosas totalmente diferentes. Yo soy amigo del Señor, yo soy hijo de Dios, yo fui perdonado, Él me hizo una nueva criatura. Así que, ¿cómo te ves tú? ¿Qué vas a hacer tú frente a tu relación también con la palabra del Señor? ¿Vas a seguir en las tradiciones de papá y mamá y de tus antepasados, o porque naciste en un ambiente cristiano, o porque en Chile todos hablan de que finalmente hay una Semana Santa donde se celebra lo que Jesucristo ha hecho por nosotros? En fin, se celebra Navidad y por ahí entre medio, bueno, bautizamos a los niños, quizás nosotros mismos también nos bautizamos, y quizás para tener un servicio fúnebre también nos acercamos a una iglesia y somos fruto de una tradición. ¿O realmente tenemos una relación personal con el Señor que ha llegado a tener una profunda convicción en nuestras vidas? De tal manera que cuando llegue el día de la prueba o cuando tarde la promesa, nosotros seguiremos fieles y firmes ante el Señor. Puede ser verdad que te sientas muy limitado. Puede ser verdad que tal vez tengas culpa de metidas de pata del pasado. Puede ser verdad que exista pobreza financiera, pobreza emocional, pobreza intelectual, no sé.
Pero ¿sabe qué? La dificultad no está en las condiciones que tenemos nosotros. El problema está en creer que estas condiciones y circunstancias limitan la actividad y los proyectos de Dios. Ahí está el problema. Así que hoy día yo les invito a sacudirse de estas condiciones que lo limitan y poner nuevamente la confianza en el Cristo vivo y resucitado. El Señor no ve nuestra realidad como impedimento para sus planes. El Señor nos ve a nosotros porque Él es el que hace finalmente la obra, no nosotros. Y por eso en el versículo 28 de este pasaje que tenemos aquí en la hojita dice: y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa. Créanlo, el Señor ha hecho algo nuevo en usted. Y si alguien hoy día estuviera dudando de que realmente su vida sea una vida entregada al Señor, o quizás nunca ha tenido esa experiencia, nunca la ha hecho, nunca ha llegado a los pies del Señor como para decirle: Señor, aquí yo te entrego mi vida y sé tú ahora el que maneja mi vida. Este es el día de hacerlo y pasará a ser un hijo de la promesa, versículo 28. Y fíjense que el versículo 29 también dice: pero ahora son perseguidos. O sea, aquí nuevamente nos está diciendo de que hay una realidad que está vigente, de que los hijos de la esclava van a perseguir a los hijos de la libre. Y así va a ser. Pero el Señor le da una orden aquí a Abraham: echa esa esclavitud en tu vida, echa esa mentalidad de derrota. Dicen las Escrituras al respecto, pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Nuevamente está hablando de una alegoría aquí, pero que es total y absolutamente válida para el día de hoy. En esta alegoría donde hay tanto anticristianismo, donde hay un desmoronamiento de todos los valores y de todos los principios, qué importante es de que nosotros nos mantengamos firmes. Y el versículo 31 dice: así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Y eso es una manera también de que nosotros podemos apropiarnos y aprender de este pasaje para entender lo que son los caminos del Señor para nosotros. Así que, ¿cómo te ves tú? Yo quisiera que vayas al espejo de la palabra del Señor. Y claro, cuando hay pecado nos vemos condenados. Pero la palabra del Señor también nos dice qué hacer con ese pecado. Saber y reconocer de que finalmente Jesús es el que tiene todo lo necesario para nosotros. Yo creo a ese Dios del cielo que creó el cielo y la tierra. Yo creo en Jesús, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo en el Señor, en ese Dios que envió a Jesús, a su Hijo Jesús, a vivir a esta tierra, a mostrarnos el camino al Padre. Y yo creo en ese Jesús que cargó sobre él el pecado del mundo. Por eso tuvo que morir en la cruz. Y por eso fue sepultado. Pero creo también que resucitó. Creo también que ahora está a la diestra del Padre, preparándonos un lugar en el cielo. Yo creo en ese Jesús que dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Y eso sigue siendo vigente. Yo creo en ese Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que en ese Jesús también que vendrá a juzgar el mundo. Yo creo en ese Jesús que dice: yo viviré por una eternidad con aquellos que han entregado su vida a mí. Así que en ese mismo sentido yo les invito a que realmente hagamos
un nuevo compromiso con el Señor, de tomar esta palabra del Señor en serio y no verla así como historias separadas, no verla unos versículos que me sirven a mí para este día, verlo como esa gran historia de Dios, donde Él se acerca a nosotros, nos muestra el camino y nos muestra el final, donde hay un final de una comunión permanente con Él. Queridos hermanos, les invito a que realmente en esta mañana una vez más nos empapemos de esta palabra y nos reencantemos con ese Jesús que vino a traernos vida y a generar este nuevo pacto, un pacto a través del cual podemos, por la gracia del Señor, llegar a los brazos del Señor. Oremos. Padre, tú sabes que los temporales son serios. Tú sabes, Señor, que las dificultades que pasamos son muy diversas. Pero en esta mañana, Señor, quiero vernos, Señor, juntos, como en una misma barca, tal vez azotada por temporales. Y perdónanos, Señor Jesús, que más de alguna vez te hemos dicho, no te importa, Señor, pero tú estás ahí. Gracias, Señor. Padre, quizás cuántas veces hemos sido desilusionados. Y quizás nos hemos quejado y dicho, no te importa, Señor. Señor, quizás se nos han venido abajo amistades, se nos han venido abajo instituciones. Señor, quizás nos han traicionado personas que las hemos tenido en altísima estima. Y quizás más de alguna vez nos preguntamos, Señor, ¿no te importa? Padre Celestial, hoy día tú me preguntas a mí y me dices, ¿en quién vas a creer? Jesús, en esta hora nos acercamos a ti. Y gracias por escuchar estas palabras una vez más. Cuando tú le dijiste a esos discípulos que estaban viendo fantasmas, tú les gritaste, no tengan miedo, soy yo. Padre Celestial, por favor, que juntos como iglesia levantemos la mirada a Jesús. Y queremos recibir esta canción, Señor, como un saludo de parte tuya.